escolares frente al cambio climático. El día de hoy vamos a empezar con las conferencias correspondientes al cuarto ya módulo, el último, sobre acciones, estrategias y herramientas para hacer frente al cambio climático. El día de hoy nos acompaña Alicia Rodríguez, subdirectora de Conservación de Especies y su hábitat para la adaptación al cambio climático en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Ella nos va hoy a impartir una temática que busca fomentar la participación escolar, estudiantil, mediante proyectos y mediante estos, pues generar medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Les voy a leer un poquito más acerca de Ali. Ella es originaria del Valle del Mezquital, es bióloga egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Por más de 2 años fue parte de la red de Patrimonio Biocultural Nodo Hidalgo-Tlaxcala del CONACYT, en donde se adentró en el mundo de la etnomicología de la mano de comunidades originarias purépechas de Cherán, Michoacán, de comunidades ñañús en Querétaro y de comunidades totonacus en Puebla y Veracruz. Colaboró 3 años en la asociación civil Ecopil Arte Crea Conciencia, siendo responsable del programa de turismo sostenible y coordinando acciones de educación ambiental. Fue directora de Medio Ambiente en el Gobierno Municipal de Apasco, Estado de México. En 2022 fungió como enlace con alto nivel de responsabilidad en el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable de Semarnat, Secadesu, y de 2023 en la actualidad colabora en el INEC. En 2024 en la Subdirección de Conservación de Especies y sus Hábitats para la Adaptación al Cambio Climático. Y bueno, en general, Ali es una persona muy sensible a todos estos temas de educación y de conciencia ambiental. Así que pues te doy la bienvenida, Eli. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Donaji, por esa presentación y pues gracias a todos los que hicieron parte de este encuentro. Me gustaría compartir mi pantalla, esperando que no tenga algún problema. Esta dinámica ahí me gustaría mucho pues hacerla didáctica con ustedes, comunidad escolar, tanto docentes, padres, madres y tutores, logrando que se pueda hacer, porque eso de la virtualidad a veces tiene límites. Y bueno, la verdad es que es un gusto que ustedes estén acá porque después de un largo día en la comunidad escolar y en casa, que todavía ustedes se tomen ese tiempo para poder estar acá, habla mucho de la responsabilidad que tienen ustedes con las infancias y adolescencias. Eso es de mucho reconocimiento. Y bueno, voy a compartir mi pantalla. Eh, por favor, indíquenme si la ven totalmente. ¿Sí se ve? Ok, muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar con el tema del día de hoy. Sé que esta serie de charlas virtuales son parte de un webinario de comunidades escolares de Tlaxcala frente al cambio climático. En particular, a mí me pidieron platicarles a ustedes sobre qué pasa con la mitigación y adaptación, pues entendiendo de que ustedes ya han llevado todo un proceso de intercambio de conocimientos desde qué es el cambio climático, cómo sucede el cambio climático, quiénes son los responsables del cambio climático y pues ya temas un poco más en cuanto a la educación e incluso en cuanto a los sentires de las personas en respuesta a estos impactos del cambio climático. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre el fomento a la participación estudiantil por medio de proyectos y medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Va a ser una presentación, yo espero, un poquito más de media hora, así que pediría su total atención y también si ustedes tienen alguna pregunta o duda, escríbanla ahí en el chat o siéntanse en la libertad de abrir el micrófono. Ya mi compañera Donaji, que nos va a ayudar a moderar el día de hoy, pues ella pues me estará ayudando sobre los comentarios porque yo no puedo ver los comentarios porque estoy proyectando mi pantalla. Bueno, el contenido de la sesión de hoy es sobre pues comprender un poco más sobre los términos de mitigación y adaptación al cambio climático.
En segundo momento, vamos a enseñarles a ustedes algunos ejemplos de estos proyectos que ya se están realizando en México e incluso en Latinoamérica. Y pues vamos a hablar o adentrarnos un poco más a lo que es el tema de adaptación, porque nosotros pertenecemos como tal a la coordinación de adaptación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Y también una herramienta clave que si andamos un poco perdidos o perdidas en cómo poder aterrizar un proyecto, esta herramienta clave nos puede dar guía. Bueno, entonces, antes de pasar a la siguiente diapositiva, me gustaría mucho escucharles, quizá dos participaciones, por favor. ¿Qué entendemos o qué hemos escuchado por la palabra mitigación o un sinónimo incluso sobre la palabra mitigación? Y si ya la pueden relacionar con el cambio climático, pues qué mejor. Y lo mismo para adaptación. Entonces, ¿a quién le gustaría abrir su micrófono? Sin pena, ya vi que por ahí hay comunidades escolares, bueno, representantes de comunidades escolares de secundarias técnicas, de primarias, de CONALEP. Entonces, sin temor alguno, aquí esta sesión es para retroalimentarnos. ¿Qué entienden ustedes por esta palabra de mitigación? ¿O ahí en el chat? ¿O sí me En escucho? el chat, sí, tenemos el comentario de Rolando Ali que dice que es reducir o mitigar. Tenemos el comentario de Montserrat Zamora que dice adaptación es buscar estrategias para lo que está pasando y seguir en marcha. Ok, realmente sí, los dos acertaron muy bien a lo que corresponden estas palabras. Vamos a dar un panorama general sobre estas palabras técnicas, que realmente son unas palabras técnicas, pero que es importante entenderlas. La mitigación, justamente como nos comentó el compañero, es reducir. ¿Pero qué vamos a reducir? Bueno, nosotros ya, creo que fue mi compañera Isabel de INEC, que les compartió que el cambio climático se da por la emisión de los gases de efecto invernadero. Entonces, esta palabra de mitigación corresponde a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o bien a aumentar los sumideros de gases de efecto invernadero. Me vas a decir, oye, Ali, pero ¿qué es un sumidero de gas de efecto invernadero? Bueno, pues vayámonos a los bosques. Ejemplo, Parque Nacional de Malinche. El Parque Nacional de Malinche es una zona con bastantes árboles, pinos, con bastante cubierta forestal, y ese funge, por su simple naturaleza de existir, funge como un sumidero de carbono. Y recordemos que el dióxido de carbono es uno de los principales gases de efecto invernadero. Pero bueno, entonces la mitigación va a eso, a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o bien a aumentar esos sumideros que nos ayudan a captar los gases de efecto invernadero. Y pues todo esto se logra como resultados de acciones a nivel nacional, regional y local, realizados por sectores públicos o privados. Pero bueno, esa puede ser quizá la definición general, pero ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, sí, se escucha muy bien, pero a mí, pero quizá ustedes me están diciendo cómo lo vamos a hacer. Bueno, pues algunos ejemplos también pueden ser la transición a fuentes de energías alternas. Recordemos que uno de los principales causantes del cambio climático, bueno, es la emisión de gases de efecto invernadero, pero ¿por qué se emiten esos gases? Por el uso de los combustibles fósiles, principalmente como generadores de energía. Entonces podemos transitar a esas fuentes de energías alternas. Quizá en Tlaxcala ya hay algunos ejemplos, puede ser, pero también con prácticas agrícolas regenerativas, la protección y restauración de los bosques y también de ecosistemas críticos. Por ejemplo, ¿por qué prácticas agrícolas regenerativas? Ustedes bien saben que pues somos muchos y muchas en todo este planeta y pues es necesario tener alimentos de calidad para podernos alimentar día a día. Sin embargo, pues el modelo económico que se ha llevado por bastantes años, llamado capitalismo, ha hecho que
de un campo tradicional o una milpa tradicional que abastece principalmente a las familias o para autoconsumo, se pasa a un modelo de producción masiva, en donde se llegan a deforestar pues grandes cantidades de terrenos y pues se implanta un monocultivo. Y pues quieran o no, ahí ya se nos fue parte de los sumideros de carbono, aunado a que en esos sistemas de producción agrícola eh, se utilizan bastantes agroquímicos, llámense herbicidas, pesticidas, plaguicidas, entre otros más agroquímicos, pero sí tienen una relación directa con la emisión de gases de efecto invernadero. Y bueno, ¿con qué enfoque? Este enfoque tiene que comprender a toda la sociedad y esta palabra es clave a las transformaciones estructurales. ¿Sí? Adelante. No, por ¿No? favor, siga. Ok, bueno, ya las transformaciones estructurales para reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero. Pero, ¿qué obstáculos podemos tener para que se dé a cabo la mitigación al cambio climático? Pues una es la dependencia de los combustibles fósiles, el aumento en la demanda de nuevos recursos minerales y a la dificultad para renovar los sistemas alimentarios. Ahí tenemos tres grandes problemas. Por ejemplo, me van a decir ustedes, ¿pero qué tiene que ver la minería con todo esto? Bueno, no sé, bueno, la verdad desconozco si en Tlaxcala hay como tal proyectos de minería, en varios estados del país sí, y vean cómo quedan los cerros después de que está ahí una mina. Realmente ahí se están acabando totalmente los sumideros de carbón, aunado a más problemáticas. Entonces la mitigación, palabras más, palabras menos, sí, es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o aumentar los sumideros de carbón. Mientras que la adaptación, como bien lo dijeron, es crear alternativas. Entonces, el tema de la adaptación son ya iniciativas o medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales o humanos, o los socioecosistemas, como también se le llama, ante los efectos reales o esperados de un cambio climático. Para nosotros poder generar una medida de adaptación al cambio climático, tenemos que conocer las vulnerabilidades que estamos presentando en una localidad o en una región, o en una localidad, en un estado o en una región. Y con base en un análisis de esas vulnerabilidades, que es un poco más complejo y que nos da para otra sesión incluso, con base en esas vulnerabilidades, nosotras vamos a poder construir esas medidas de adaptación al cambio climático. Pero bueno, ¿cómo lo podemos hacer o cuáles son algunos de los ejemplos? Pues la prevención y atención de impactos negativos en las poblaciones y territorios, tanto poblaciones humanas, tanto poblaciones de otras formas de vida, porque hay que tener que bien presentes de que nosotros como seres humanos convivimos con otras formas de vida que pues existen en el país. También sistemas productivos resilientes. En tema de adaptación al cambio climático, la palabra resiliencia va a ser clave. También la soberanía alimentaria y la rehabilitación y conservación de ecosistemas. ¿Con qué enfoque? En la adaptación hay tres enfoques fundamentales para poder generar o construir medidas de adaptación. Aquí solamente puse las siglas, que es la adaptación basada en ecosistemas, las iniciales, adaptación basada en ecosistemas, adaptación basada en comunidades, adaptación basada en reducción de riesgo de desastres, y hay también una palabra clave que son las soluciones basadas en la naturaleza. Realmente las soluciones basadas en la naturaleza integran a las tres anteriores. Pero ¿con qué otro enfoque? Con un enfoque que sea de territorio y que se piense en los ecosistemas, pero también en los derechos humanos, en la justicia social, en la equidad de género y sobre todo que todas estas medidas de adaptación que se construyen sean por medio de procesos participativos, acceso a información y transparencia. Si quizá una comunidad tiene toda la iniciativa de generar una medida de adaptación, pero no tiene esa base científica de cómo reconocer las vulnerabilidades y realizar un análisis climático e incluso de escenarios a cambio climático, es decir, cómo va a estar el clima a futuro,
esa medida de adaptación puede que quede un poco floja. Entonces, por eso es importante que haya una integración de los conocimientos, tanto científicos y tradicionales locales. ¿Cuáles pueden ser algunos de los obstáculos? La brecha de adaptación, es decir, las desigualdades económicas para hacer frente al cambio climático. Algunos países no podrán adaptarse a otros. Y aquí en el tema de la adaptación hay una premisa que es responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Si bien todos somos responsables del cambio climático, sí, pero aguántate. No todos contribuimos de la misma manera y yo espero que este tema ya lo hayan visto antes, porque es aquí donde nosotros tenemos que tener ese sentido crítico para compartir con las infancias y adolescencias de que uno como individuo no, o sea, sí es responsable, pero no en comparación con otras personas, otros sectores e incluso otros países. Aquí se habla mucho de una brecha de adaptación y de desigualdades económicas. ¿Por qué? Porque algunos países no van a tener quizá las mismas capacidades de respuesta. ¿Por qué? Porque generalmente los países que menos contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero son los que más presentan los impactos de efecto invernadero. Si no mal recuerdo, México está en el lugar 13 o 18 como de los que contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero India, Estados Unidos, India y China son los que más contribuyen. Entonces, aquí está esa brecha de adaptación. E incluso, bueno, sería como a nivel país, pero, a nivel mundial, pero ya en el país también hay comunidades que son más vulnerables a los impactos del cambio climático y que les digo yo, pero pues ahorita creo que lo vimos muy bien con las comunidades costeras, que uno de los estados más vulnerables en diferentes aspectos es Guerrero y ya Guerrero ha sido afectado el año pasado y con 2 huracanes. Y bueno, aquí algunas imágenes que hacen referencia a lo que es mitigación, la imagen de arriba y adaptación en la parte de abajo. En la imagen de abajo donde se ve hay una comunidad, es una comunidad costera de Veracruz, en donde una medida de adaptación es la reforestación con manglar. Y ese es un programa que lleva el INEC, que si quieren después hablamos de él. Y bueno, aquí voy a dejar de compartir pantalla, pero es porque vamos a hacer un ejercicio, entonces va a ser una relación de columnas y yo les voy a ir diciendo, voy a ir haciendo mención de los ejemplos y ustedes me van a decir si se relaciona más con una acción de mitigación o una acción de adaptación. Entonces, creo que mi pantalla se sigue viendo. Nada más voy aquí a... Ya está. Entonces, a ver, vamos a empezar con el ejemplo del lado derecho, acá arriba. Y el título de este proyecto es Estrategias de Restauración Ambiental para incrementar la resiliencia en territorios rurales de alta marginación y prioritarios para la biodiversidad. A ver, aquí abro micrófono, bueno, para que alguien más pueda abrir el micrófono y me diga con qué, si creen que se relaciona más con mitigación o adaptación. A ver quién dice yo, o si es que ya lo escribieron ahí en el chat, adelante. Vuelvo a leer el título, Estrategia de Restauración Ambiental para incrementar la resiliencia en territorios rurales de alta marginación y prioritarios para la biodiversidad. A ver, aquí está mi flechita, entonces ustedes díganme con cuál tendrá relación, con En mitigación el o chat, adaptación. Ali están poniendo que con adaptación. Adaptación. Ok, muy bien. Sí, de hecho sí tiene más relación con adaptación porque aquí ya nos están hablando, bueno, la palabra clave creo que lo dice todo, incrementar la resiliencia de territorios rurales por medio de estrategias de restauración ambiental. Aquí se pueden ver algunas infancias y adolescencias haciendo cadenita y pasando árboles hacia un vivero. A ver, vámonos con bueno, creo que ya se las dije, pero reforestación comunitaria de manglar y ecoturismo regenerativo.
A ver quién dice yo ahí en el chat. Por ahí pusieron adaptación, otra compañera puso mitigación. ¿Qué creen? Que justamente no es que la mitigación y la adaptación estén peleadas, realmente no. Las dos van a contribuir para el mismo fin. De hecho, si lo vemos como en un sentido más a fondo, las estrategias que tengan o que incluyan reforestaciones puede ser parte de las dos. ¿Por qué? Porque por un lado, estás tú contribuyendo a recuperar esos macizos o esas cubiertas forestales que nos van a ayudar a captar esos gases de efecto invernadero. Pero por otro lado, también es una estrategia para incrementar la resiliencia. Es un tema un poco complejo, pero ya cuando lo comprendemos, se nos va a hacer un poquito más sencillo. Bueno, seguimos con este de acá. Dice, es un ejemplo relacionado con residuos sólidos urbanos y el nombre es promoción de actividades de compostaje de residuos en la industria de la palma. Este proyecto, por ejemplo, es en Ecuador. ¿Con qué creen que tenga más relación? Es promoción de actividades de compostaje de residuos en la industria de la palma o enfocado en compostaje de residuos. Tenemos comentarios, la mayoría están poniendo mitigación. Ok, justamente. ¿Y alguien me podría decir por qué está más relacionado con mitigación? ¿Alguien? ¿Por qué estará más relacionado este tema de los compostajes de residuos con mitigación? Tenemos en el chat un comentario de María Angélica, porque es disminuir residuos, y de Ana Gabriela, porque se aminora. ¿Sí? Yo creo que porque se está generando una menor cantidad de desechos, de eso, se está generando menos desechos. Sí, justamente, sí a las tres personas que participaron, pero algo bien importante en este ejemplo que está relacionado con los residuos sólidos urbanos, en específico los orgánicos. Entonces, cuando estos residuos orgánicos en su descomposición generan metano. Y si ustedes recuerdan esa sesión de cuáles son los gases de efecto invernadero, el metano es uno de los principales gases de efecto invernadero. Entonces, si nosotros composteamos los residuos orgánicos, vamos a evitar que se genere ese gas metano. En comparación, si los echamos ahí al carro de la basura y órale, al relleno sanitario. Entonces, realmente este ejemplo está más relacionado con la mitigación porque nos va a ayudar a reducir este gas metano por medio del compostaje de los residuos orgánicos. Y estoy casi segura que en muchas de sus comunidades escolares ya ustedes realizan el compostaje de residuos orgánicos. Entonces, ustedes ya hacen acciones de mitigación al cambio climático. Tenemos el ejemplo de Sembrando Ciudades, en el que nos dice que es una implementación de proyectos demostrativos de soluciones basadas en la naturaleza en el espacio público con enfoque de la gestión integral de riesgos y desastres en ciudades costeras mexicanas. ¿Con cuál tendría más relación? Tiene palabras clave. A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién dice yo?
con adaptación. Así es, justamente con adaptación. Vamos a ponerle aquí color más grueso. Aquí. Sin adaptación, digo, ya la palabra soluciones basadas en la naturaleza creo que nos da el clave, pero algo importantísimo de este proyecto, bueno, se los comento más adelante porque preparé una diapositiva para eso, pero es de que lo hace demasiado integral. Sí, soluciones basadas en la naturaleza, pero también con la gestión integral de riesgo de desastres. Y algo bien importante es de que es en ciudades. Regularmente uno se hace la concepción de que las acciones de mitigación y adaptación solo se hacen en provincia o en comunidades rurales, pero pues realmente no. En las ciudades tiene también que haber estas acciones de mitigación y adaptación. Bueno, vámonos con esta de acá abajo, ejemplos relacionados a saneamiento ambiental, y el título es Reducción de metano en sistemas de tratamiento de aguas residuales. Este ejemplo es en Brasil. ¿A qué proyecto correspondería? Digo, perdón, correspondería a mitigación o adaptación. Mitigación. Sí, justamente es con mitigación. Este gas metano no solo se produce por la descomposición de los residuos orgánicos, sino también en pues las aguas residuales. No sé si por ahí pasa el río Atoyac, creo que sí. No sé si hay plantas de tratamiento, ¿verdad? Pero cuando en una planta de tratamiento se estanca toda esta agua residual que trae de todo, entre ellos materia orgánica, y cuando se queda estancada por un proceso anaerobio, es decir, sin oxígeno, se crea este gas metano. Entonces, aquí nos habla de la reducción de metano en un sistema de tratamiento de aguas residuales. Y bueno, ya para acabar este ejercicio, tenemos a este proyecto de acá abajo que estoy señalando y dice Mujeres Mayas Promotoras de Energía Solar. ¿A qué correspondería este proyecto? Adaptación. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice otra opción? Ah, no, sí, a mitigación, ¿verdad? Porque estamos, Mitigación. sí, mitigación. Pero de Sí, alguna manera también nos estamos adaptando a algo diferente, ¿no? Generando energías limpias y no estamos es ocupando gas o sí, energías limpias. Sí, justamente es lo que les digo, la mitigación y la adaptación no están peleadas, más bien tienen que ser integrales y no puede haber adaptación sin la mitigación. Pero ya en términos, por ejemplo, si queremos nosotros participar en una convocatoria para someter un proyecto, las energías renovables sí va más enfocado en la mitigación, pero también nos estamos adaptando. También es bien importante que cuando nosotros hablamos de las energías alternas o energías renovables, podamos investigar un poco más porque hay una discusión sobre si las energías renovables como una solución para ir dejando los combustibles fósiles. Pero, por ejemplo, en el estado de Hidalgo, quieren colocar hectáreas de paneles solares y justo esas hectáreas de paneles solares hay muchos y muchos terrenos con maguey pulquero. Entonces, si ustedes, bueno, el maguey es una de las plantas que más absorben dióxido de carbono, entonces está ahí un poco esta discusión de, bueno, o sea, sí las energías renovables, no sé, los paneles solares, pero hay que ver cómo y con qué formas. Porque si nosotros vamos a instalar un parque de paneles solares, bueno, sí, pero pues en otro lugar donde no tengamos que deforestar todos los magueyes. Es bien importante contarles esto porque fue una opinión que dio un niño en una jornada de cambio climático que realizó el INEC en 2023, en el cual les preguntábamos a las infancias, ¿quiénes creen ustedes que sean los impactados por el cambio climático? Y un niño nos dijo, no, dice, pues los borrachos. Y nosotros, ay, pues, ¿por qué los borrachos, no? No, pues es que
pues es que el cambio climático, dice, pues es que a lo mejor ya no va a haber maguey, y si ya no hay maguey, ¿de dónde van a sacar su pulque? Entonces, pues los borrachos van a ser afectados por el cambio climático. Entonces, quizá es un ejemplo que ellos nos dieron porque es algo que ven en su vida cotidiana, pero que realmente sí lo relacionan. Entonces, digo, se me hacía importante de comentarlo porque ustedes en sus comunidades escolares, estoy segurísima que sus, pues sí, las infancias y las adolescencias con las que ustedes colaboran, les dan muchos ejemplos con lo que viven en sus, pues sí, en su realidad, en su historia de vida. Bueno, ahora voy a seguir compartiendo pantalla. Bueno, este es nuestro ejercicio. Y, a ver, sí, ya la ven otra vez, ¿verdad? Mi pantalla siempre la han visto. Sí. Ok. Bueno, y realmente los ejemplos que les mencioné, que les mencioné anteriormente, son de estos proyectos. Miren, ejemplos de proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático. Yo aquí les dejo el link para que los puedan consultar. Y aquí viene viene una ficha técnica por proyecto y ya te dice qué tipo de proyecto es, su descripción, sus acciones, sus objetivos. Esto se los compartimos con la finalidad de que ustedes puedan adentrarse más a fondo y puedan ver qué proyectos se están realizando en torno a la adaptación y la mitigación. Y estoy casi segura que ustedes ya realizan proyectos así en sus escuelas. Entonces, también otro objetivo de esta presentación, bueno, de esta charla que estamos teniendo, es que ustedes puedan conocer un poco más del lenguaje climático, sobre soluciones basadas en la naturaleza, resiliencia, vulnerabilidad, y ya cuando tengamos todo este conjunto de palabras, podamos pues ordenarlas y darle quizá este enfoque o perspectiva climática a las acciones ambientales que ustedes ya están realizando en sus comunidades escolares. También tenemos este proyecto de Sembrando Ciudades, que lo lidera principalmente Sedatu, pero algo bien importante y que lo mencionábamos en esos conceptos generales es de que debe ser con un enfoque integral, participativo, donde estén sectores públicos, privados, porque si bien estas medidas, pues tenemos que ir todos, ¿no? Todos, todas. Por ejemplo, en de Sembrando Ciudades, hubo varios colectivos, colectivo Tomate, que fue el implementador, estuvo digamos, bueno, no lo quiero llamar ente, bueno, estuvo la organización financiadora, que en este caso fue la Agencia de la Cooperación Alemana, estuvo también un sector privado que fue COMEX, y realmente fue un proyectote grandote. Ustedes pueden visitar, esta es una convocatoria, entonces, y les fue muy bien, y espero, ¿verdad?, que se den las condiciones para que puedan abrir otra vez las convocatorias y pues estar ahí al tanto de esto. De disponible es la convocatoria, y en la convocatoria pues vienen como todos los apartados que debe de tener un proyecto. Sí, pues un proyecto en torno a la adaptación al cambio climático. Digo, pueden ser ejemplos, yo se los pongo acá para que ustedes puedan echarse un clavado. Y aquí la otra liga de colectivo Comates son ya los resultados, e incluso vienen algunas actividades porque colaboraron mucho con infancias de diferentes estados. Y este programa de EJ4 Climate para la equidad ambiental y la resiliencia climática se enfocan en esto, programas educativos comunitarios para aumentar el conocimiento sobre la adaptación al cambio climático. O sea, ya hay financiamientos internacionales específicos para temas de adaptación, y este es de la CCA. Aquí sí me gustaría, más bien lo voy a hacer. Ay, a ver. Siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, y ya estamos en la página de la CCA. También les recomiendo mucho que la vean. Aquí van a encontrar en qué consiste este programa, pero nosotros nos vamos a ir a la lista de proyectos. En esta lista de proyectos, pues ya han financiado proyectos de Canadá, Estados Unidos, pero nosotros nos vamos obviamente a los de México, y ustedes podrán ver aquí todos los ejemplos que hay de proyectos que ya están siendo financiados. Es decir, que tuvo este proyecto para ser financiados. Y van a ver que no es nada complejo.
Hay uno que era específico de comunidades escolares. A ver, reforestación, estrategias, participación, mujeres. Aquí está. Escuelas para la vida agroecológica, resiliencia de ecosistemas rurales del Valle Yaqui. Quizá en algunas de nuestras comunidades escolares ya tenemos muy en mente lo que es la agroecología. Y nosotros como INEC vemos a la agroecología como una estrategia de adaptación al cambio climático. En este caso, este proyecto que es Escuelas para la Vida Agroecológica, Resiliencia de Ecosistemas Rurales del Valle Yaqui, que los yaquis son compañeros de un pueblo originario, y aquí nos dice el objetivo, la ubicación, otras organizaciones que participan, los antecedentes, las metas y las actividades principales. Por ejemplo, aquí nos dice que una actividad principal de este proyecto fueron talleres de capacitación sobre conceptos básicos en materia de agricultura regenerativa, alimentación sana a base de hortalizas producidas sin agroquímicos y agroecosistemas y sus servicios ecosistémicos. Y vienen algunos de los resultados. Si nosotros vemos, por ejemplo, diseño y establecimiento de jardines para polinizadores, hoteles para insectos, cajas de anidación de aves rapaces y cajas para murciélagos. Si alguien me puede escribir en el chat quién en sus escuelas ya implementa los jardines para polinizadores, estoy segura que muchísimas de las que están aquí presentes. Entonces, es bien importante que nosotros podamos darle ese enfoque climático. Y ese enfoque climático no se lo podemos dar sin la identificación de la vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el sistema de captación de agua pluvial, tenemos de mujeres ahorrando para afrontar el cambio climático, tenemos el de participación comunitaria en el desarrollo de estrategias para la resiliencia del cambio climático en una zona costera y mujeres rurales líderes en la adaptación al cambio climático. Son varios los proyectos, esta convocatoria está abierta y creo que cierra a finales de noviembre. Entonces, es bien importante que ustedes, si lo tienen como en planes, ver, pues participar en una convocatoria, pues esta está abierta. Y les digo, es bien importante que ustedes se echen un clavado para ver cómo está estructurado, qué acciones tienen y entre otras. Entonces, vamos a regresar acá. Bueno, vamos a seguir con ejemplos de adaptación, pero aquí en específico voy a hablar del programa de adaptación que tiene, bueno, uno de los programas de adaptación al cambio climático que tiene la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Ustedes bien saben que en el estado de Tlaxcala se encuentra el Parque Nacional La Malinche. Está aquí, miren, justo aquí. Todo acá está Tlaxcala y acá está La Malinche. Este programa de adaptación al cambio climático no solo corresponde al estado de Tlaxcala, sino que es parte de un complejo regional, que es el complejo de la mariposa monarca. Y justo le llamaron complejo de la mariposa monarca porque abarca estos lugares a donde llega, o es parte de la ruta migratoria de la mariposa monarca, y pues la Malinche es parte de ello. Entonces, o por lo tanto, este programa de adaptación puede puede servirle o ser de ayuda a ustedes, porque aquí cerca de la Malinche, digo, ahorita no vi a detalle las escuelas que están conectadas, pero quizá algunas de las escuelas que están conectadas están dentro o son área de influencia de este Parque Nacional La Malinche. En específico, la CONAM tiene su propio esquema metodológico para poder implementar este programa y sus medidas de adaptación. Me voy a hacer énfasis en esta parte en el número 8, de análisis de la vulnerabilidad. Pero bueno, si quieren, mejor si lo vemos desde el 1. Ellos conformaron un grupo núcleo de trabajo en donde recopilaron toda esta información climática y no climática. Para ellos,
identificaron, digamos que su zona de estudio fueron unos elementos socioambientales clave denominados OXA, que más adelante les voy a hablar de ellos, y también delimitaron el alcance geográfico, que en este caso pues es el complejo de la mariposa monarca. Hubo este análisis de la información climática, es lo que les comentaba yo sobre pues cómo está la temperatura, variación de precipitaciones, olas de calor, etcétera, ¿no? Que también se puede complementar con este análisis climático, pero que tenemos desde la percepción local, que antes llovía que antes llovía perdón, en mayo, pero ahora nos llueve hasta junio, si bien nos va. Los 2 años pasados fueron secos, no se me dio el maíz de temporal. Entonces puede haber una integración de estos conocimientos. El análisis de la vulnerabilidad, hay que ver a qué somos vulnerables para entonces construir estas medidas de adaptación, y pueden haber muchísimas medidas de adaptación, y en este caso CONAM tuvo que hacer una priorización. Ya después de la implementación de las medidas de adaptación viene un sistema de monitoreo, evaluación, pero no nos vamos a meter a detalle en esto. En la parte de acá abajo pongo la página, bueno, más bien el PDF donde está este programa, y ustedes lo pueden consultar porque describen el proceso metodológico. De hecho, en este grupo de trabajo no solo hay servidores públicos de CONAM, no, también hay personas de gobiernos y de comunidades. Y bueno, es lo que les mencionaba, ellos generaron sus OXA, que meramente son sus objetos de conservación y socioambientales, sistemas de conservación y socioambientales, en el cual tienen a la mariposa monarca, sitios de invernación, bosques de pino a encino, humedales, pastizales de montaña y agroecosistema, que son como sus cajitas, sus cajas de acción, por así decirlo, son como sus cajitas de acción. Y aquí tienen el nombre de la medida, por ejemplo, conservar, manejar y restaurar los humedales y sus servicios. Hacer tarea, y así terminamos. Sí, si quieren les podemos dejar tarea. Entonces, bueno, tenemos aquí que conservaron, manejaron, restauraron los humedales y sus servicios ecosistémicos, que es el nombre de la medida, pero es una medida, si ustedes lo ven, es enorme. Entonces, lo que ellos trataron de hacer es describir la medida, y tiene algo bien importante. Recordemos que este programa es específico de adaptación y tiene palabras también clave, como que ellos esperan que para 2024 los 219 humedales que forman parte de toda esta región cuenten con un régimen hidrológico que permita mantener los procesos ecológicos, la calidad de hábitat, diversidad de especies y los servicios de provisión de agua para los sectores productivos y asentamientos humanos, con lo que se reducirá la vulnerabilidad ambiental y social ante los impactos del cambio climático. Si ven ustedes, la redacción es muy específica en tema de adaptación. Después tienen otra medida que es sobre agroecología y conocimiento tradicional. Entonces aquí nos dice que para 2028 el 35% de los agroecosistemas de toda esta región implementarán prácticas sustentables que conlleven a la soberanía alimentaria. En lo personal, me inclino más por la palabra de soberanía alimentaria, conservando los usos y costumbres de las comunidades. Justamente hablando del tema de la agroecología es, de cierta forma, o no de cierta forma, volver a las prácticas tradicionales de cómo nuestros abuelos, bisabuelos trabajaban la milpa y el campo, en el cual ellos quizá no utilizaban estos agroquímicos, pero que pues ya saben, vino la revolución verde y fue como un paquete tecnológico que les iba a mejorar la vida. Digo, ya ahorita estábamos viendo todos los efectos negativos. Creo que no hay ninguno positivo a largo plazo, pero si quieren ya después hablamos de la agroecología en específico. Y aquí tienen otra medida de adaptación que es conocimiento, comunicación y educación ambiental. Y miren, este es bien importante porque si es que ustedes tienen o están cerca del Parque Nacional La Malinche o del área de influencia, aquí dice que para 2030 se diseñará y operará una estrategia de investigación, comunicación y educación ambiental en torno a los efectos del cambio climático, la vulnerabilidad y los riesgos asociados
en toda esta región, en coordinación con la academia, sociedad civil, sectores públicos, etc. Entonces, eso es lo que les quería compartir de CONAM. Creo que es un área de oportunidad si es que ustedes tienen esta relación directa con CONAM. Y era bien importante comentárselos porque quizá muchos de nosotros no conocemos que existen estos programas específicos de adaptación en áreas naturales protegidas, y Tlaxcala tiene una, que es el Parque Nacional La Malinche. Bueno, ya casi vamos finalizando, casi, todavía nos falta un poquito, pero ya vamos a pasar con este tema sobre las medidas de adaptación al cambio climático. Les mencionaba yo al inicio que me iba yo a enfocar más en esta parte de la adaptación. Entonces, bueno, ya vimos de qué va la adaptación, incluso ya con los ejemplos de CONAM vimos que es una medida de adaptación, pero si nosotros pudiéramos definir qué es una medida de adaptación, pues justamente son estas acciones planificadas que generan los ajustes necesarios para dar respuesta a los impactos observados, es decir, los que ya vivimos, los que estamos viviendo y los que probablemente habrá, ¿no? Mediante la disminución de la vulnerabilidad. Aquí es bien importante y les digo, da para otro tema, bueno, más bien, sí, para otra sesión a platicar con ustedes sobre la vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad incluso hasta tiene una pequeña ecuación que tiene que ver con la sensibilidad, capacidad adaptativa y se me fue el otro, ahorita me acuerdo, con el fin de moderar o evitar los daños del cambio climático y si hubiera, pues aprovechar las oportunidades beneficiosas del cambio climático. Puede incluir opciones a nivel territorial o tanto de política pública. Aquí el INEC propuso algunas categorías muy generales sobre las medidas de adaptación. O sea, si tú me dices, oye, Ali, tengo tal acción, ¿en qué categoría podría integrarse? Bueno, aquí solo puse algunas que nos pueden servir para este ejercicio. Por ejemplo, hay una categoría de construcción de capacidades en el cual se buscan desarrollar, aumentar, mantener y fortalecer los conocimientos, habilidades, valores, actitudes y potencial de los recursos humanos, instituciones y comunidades para aprovechar las oportunidades, hacer frente a los impactos negativos del cambio climático. Pues nosotros, bueno, yo lo veo de esta forma, con todas estas sesiones que ustedes han tenido en torno al cambio climático, ustedes ya están realizando una acción que puede entrar en la categoría de construcción de capacidades. ¿Por qué? Porque ustedes están conociendo quizá nuevos temas o los están fortaleciendo y puede que los repliquen. Entonces realmente ya se está haciendo esta red en la cual se están compartiendo todos estos conocimientos. Y eso ya puede ser una estrategia de adaptación. Obviamente, pues tendríamos que integrar un poco más del lenguaje climático. También hay otra categoría de coordinación de actores, en el cual son estos mecanismos que fomentan la colaboración, la comunicación, el intercambio de información entre diferentes actores, sectores, instituciones, para catalizar la acción climática, promover la participación y facilitar la implementación de medidas de adaptación en los cuales existan intereses comunes. Por ejemplo, en este ejercicio sé que está CEP, la Secretaría de Educación Pública, sé que está el gobierno del estado, sé que está el gobierno federal, que está SECADESO, que está INEC, sé que están todos y todas ustedes representantes de comunidades escolares. Entonces ustedes digan, ¿ya estaremos haciendo esta coordinación de actores? Pues yo creo que sí. En cuanto a información y difusión, va más enfocado a la educación, conciencia pública, sensibilización, divulgación, difusión, diálogo, intercambio e información sobre los impactos negativos del cambio climático. No sé si ustedes ya en sus comunidades escolares estén intercambiando con las infancias adolescencias, madres, padres de familia, tutores, sobre qué es lo que están aprendiendo en todas estas sesiones, o cómo es que ustedes con toda esta información van a compartirla a las y los demás. Y también acciones a nivel territorial,
que ya son como tal iniciativas como las que les enseñé hace rato, los ejemplos que actúan directamente ya en territorio. No sé, quizá un jardín para polinizadores, una reforestación, quizá yo ya tengo un vivero con especies nativas, entre otras. Y algo bien importante es que para todo el tema de cambio climático hay instrumentos políticos que dan la pauta para poder realizar acciones. Uno de ellos es el Acuerdo de París. Y el Acuerdo de París en lo particular me gusta muchísimo enfatizar en el artículo 7, en el numeral 5 de este acuerdo, en el cual nos dice que todas estas medidas de adaptación deben de seguir un enfoque participativo, transparente, que responda a las cuestiones de género y que tenga en cuenta a grupos, comunidades, ecosistemas vulnerables, basándose en la mejor información científica disponible y en los conocimientos tradicionales, los conocimientos de los pueblos originarios y los sistemas de conocimientos locales, y se guíe por ellos con miras a integrar la adaptación en las políticas y medidas socioeconómicas y ambientales pertinentes. Entonces, realmente, si es que ustedes quieren realizar una acción o medida de adaptación, en ese anteproyecto o proyecto tienen ustedes que poner, pues, qué es lo que nos da como pauta o preámbulo para poderlo desarrollar. Pues yo les aconsejo que mencionen el artículo 4 de París, el 7, y del 7 en específico, el 5. En lo particular, digo, si quieren ya lo discutimos, pero a mí me gusta mucho porque realmente se ve, o sea, desde esta parte mundial, internacional, nos están diciendo que sí se debe de hacer con la participación de todas y todos y que responda a estas necesidades. Y bueno, la imagen que está acá a la derecha es de un proyecto que se llevó en Oaxaca, que se llevó acá en la Coordinación de Adaptación, sobre la agroecología como adaptación al cambio climático. Entonces, ellos son parte de la COPUDA, que es la Coordinadora de Pueblos Unidos para el Cuidado y Defensa del Agua, con la que se estuvo colaborando, construyendo este proyecto. Y pues aquí tenemos unos maíces de Ixtenco y por ahí unos mapeos participativos. Y bueno, ya, ay, no pasa. Ya. Y bueno, ya para finalizar, es que esto no me deja ver. Aquí está. ¿Cuál es la herramienta clave? Pues la herramienta clave a nivel internacional y nacional es la contribución determinada a nivel nacional o comúnmente llamada NDC por sus siglas en inglés. Este NDC, si ustedes lo buscan así como de contribución determinada a nivel nacional, México 2022, que es la última actualización, les va a arrojar un documento como de 70, 80 páginas en el que viene justamente muy a detalle el componente de mitigación y el componente de adaptación. En el componente, bueno, como tal, la NDC es este instrumento rector o herramienta clave para el país, en donde se integran los compromisos relacionados a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, mitigación, así como las acciones que aumenten esta capacidad de hacerle frente, esta capacidad de adaptación, que fortalezcan la resiliencia y reduzcan la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático, o sea, la adaptación. Para el componente de mitigación, que suele ser más técnico y enfocado a industrias, a sectores industriales, tenemos todos estos de acá. El uso de suelo, silvicultura, industria, transporte, agricultura y ganadería, residuos, petróleo y gas, generación eléctrica, residencial y comercial. Y para la parte de adaptación tenemos estos 5 grandes ejes, que es prevención y atención de impactos negativos en la población humana y en el territorio, sistemas productivos resilientes, donde ahí puede sin duda entrar la agroecología. El A va más enfocado a la reducción del riesgo de desastres. El E, sobre conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos. El D, sobre la gestión de los recursos hídricos con enfoque de cambio climático. Y el E, pues también esta infraestructura estratégica, resiliente,
y pues también de patrimonio cultural tangible. Eh, Quizá si ustedes están viendo de dónde partir, esta NDC también puede ser una guía en la que ustedes se puedan apoyar para poder, mm, para poder alimentar sus proyectos que ya tienen, si es que está en sus planes, ¿verdad? De darle este enfoque y esta perspectiva climática. Realmente, para el tema de adaptación al cambio climático y poder generar medidas de adaptación al cambio climático, les digo, nos da para otra sesión. Entonces, este realmente solo fue como, pues, mostrar un poco de ejemplos. Entonces, bueno, esta sería mi participación. Me gustaría escucharlas si es que aún tenemos tiempo, pero hacer un resumen de lo que vimos sobre, primero, comprender un poco más a detalle el concepto de mitigación, adaptación. Aquí les recomiendo mucho que ustedes vean como toda esta parte crítica de qué pasa con el cambio climático, lo de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, las brechas de adaptación, que pues hay comunidades y personas que son más vulnerables a los impactos del cambio climático. Los ejemplos de proyectos de mitigación y adaptación en donde ustedes ya lograron diferenciar estos proyectos con, pues sí, a qué van encaminadas, pero también comprendiendo de que la mitigación y la adaptación no están peleadas, sino de que son integrales para poder cumplir un objetivo que es limitar el aumento de la temperatura mundial a 1.5 grados o 2, creo que ya lo pusieron a 2. Aquí les dejo las ligas a donde ustedes pueden hacer consulta, recordándoles que ahorita la convocatoria de la CCA está abierta y cierra a principios de noviembre. Y el ejemplo de CONAM como un área de oportunidad, si ustedes están cerca, bueno, si sus comunidades escolares están cerca de esta ANP, y que puede ser una guía también, porque puede que cerca de su escuela esté no sé, esté un humedal, quizá o incluso que ustedes hayan identificado que la mariposa monarca llega ahí a sus escuelas, a sus jardines de polinizadores. Y también sobre qué es una medida de adaptación, sobre las categorías de medidas de adaptación y que a nivel internacional ya nos está dando pauta de que estos procesos deben de ser participativos, transparentes, que sea de justicia climática y de derechos humanos. Y por último, pues esta herramienta clave que tenemos como país, en la que ustedes también la pueden ocupar como guía. Esa sería mi contribución bueno, de esta sesión, esperando que haya sido pues de ayuda para ustedes. Y pues gracias, creo que ya sería todo, Donna. Y aquí dejo mis datos de contacto. Muchas gracias, Ali, por tu presentación y por compartirnos esta, esta presentación y acercarnos a todas estas herramientas. Por ahí tenemos la participación de Luz María. Adelante. Hola, buenas noches. Mi nombre es Luz María Vázquez Treviño y yo soy la directora de la Escuela Francisco Javier Clavijero, que está ubicada en el municipio de San José Teacalco, justo en las faldas de la Malinche. Y bueno, he participado en las sesiones y nos llegó la convocatoria para participar en la constitución de los comités de cambio climático. En mi escuela, yo no tengo mucho tiempo allá, llegué hace más o menos un año, 4 meses. Había un vivero muy grande, un vivero que fue donado por el Sindicato de Trabajadores de la Educación dentro de un programa federal. Obviamente el vivero cuando llegué todavía no estaba siendo utilizado o ya habían dejado de utilizarlo, y junto con mi maestro de biología en un proyecto comunitario y una madre de familia que se dedica al cultivo de algunas especies propias de la región como fresas, lechugas, brócoli. Empezamos a activar nuevamente y a trabajarlo con los niños de la escuela. Sin embargo, el vivero es muy grande, mide 200 metros cuadrados, y por las inclemencias del tiempo,
pues el plástico que lo recubre ya se rompió. El aire, las fuertes lluvias, ha provocado que se vaya abriendo el plástico hasta que completamente, sobre todo la parte del techo está completamente rota. Me acerqué al área de ecología de la UCED pidiendo ayuda para la rehabilitación de mi vivero. Me acerqué al sindicato y no encuentro respuesta. En el sindicato me dicen que fue un programa emergente de hace muchísimos años, pero que ya está desapareció. Y en ecología de la UCED me dicen que los viveros que ellos sostienen o rehabilitan son de 70 metros cuadrados y que el mío mide 200 metros y que escapa de sus posibilidades. Entonces, esas situaciones a nosotros nos provoca a veces mucha frustración, primero porque no tenemos la información real y oportuna de a dónde podemos acudir y entonces acudimos a donde creemos que podemos ir y cuando acudimos nos dicen que no se puede. Y entonces todo el trabajo que se está haciendo en la escuela y toda la iniciativa de mis maestros y toda la emoción y la participación de mis alumnos a través del reconocimiento de la necesidad de volver a las prácticas de agricultura ancestrales para poder provocar el cuidado de la tierra, pero también la producción de nutrientes o de productos naturales que contribuyan a una buena alimentación, pues muchas veces se ven detenidas por la falta de apoyo, porque en teoría la demagogia está bien padre y nos dan pláticas bien padres y vemos el lado bonito y nos surgen un chorro de ideas y tenemos un chorro de proyectos y mucha iniciativa y mucha esperanza en lo que podemos lograr, pero ya llegado el momento de tocar puertas, difícilmente se abren. Entonces, no sé si yo podría, por ejemplo, que estoy justo a 5 kilómetros del albergue de la Malinche por la ubicación geográfica de mi escuela, poder comunicarme con usted de manera personal para no entorpecer en este momento el flujo de preguntas y respuestas y me pudiera dar una orientación más cercana de a dónde puedo acudir para que me echen la mano no solo en la rehabilitación, sino también en la capacitación de padres de familia y docentes para que realmente se pueda materializar y empiecen a rendir mucho más frutos el establecimiento de este tipo de proyectos. Gracias. Hola, hola. Justo contemplando de que el programa es de CONAM, fíjese usted que la CONAM tiene dos subvenciones. Uno de ellos es PROCODES y el otro es PRORES. Las convocatorias, si no mal recuerdo, abren entre noviembre y enero, y en el cual usted también puede participar con su proyecto. Entonces yo aquí le recomendaría que pudiera tocar base con alguien de CONAM, de allá, para que le dé más información específica sobre estos dos programas o ya coordinarse meramente con alguien de allá de CONAM. No sé si las coordinadoras de esta sesión de webinarios ya le puedan dar la vía a usted más a detalle. Muchas gracias, agradezco su respuesta. Muchas gracias, Luz María. También para abonar, en las siguientes sesiones también estaremos viendo herramientas. Tenemos una sesión sobre políticas públicas, las sesiones especializadas que les comentaba la vez pasada y otra de herramientas justo para tratar de que ustedes tengan pues un abanico más amplio de dónde buscar. Sabemos que a veces los proyectos, o en la mayoría los proyectos, pues se enfrentan a problemas de financiamiento. Entonces también por ahí hay una partecita de ese acercamiento dentro de las últimas pláticas. No sé si por ahí alguien más tenga alguna otra pregunta. El profesor Calixto nos hace la pregunta de cuál sería el impacto neto en la estabilidad climática global si se implementan medidas de geoingeniería a gran escala para reflejar la radiación solar y reducir el calentamiento global.
Bueno, ese tema de geoingeniería ya es complejo y eso creo que lo pondré a responder con mayor claridad mi compañera de mitigación, que es la doctora Isabel. Por ahí no sé si alguien más tenga alguna duda, comentario. Bueno, espero que la información que se compartió el día de hoy pues haya sido de utilidad. Me gustaría, si está en la medida de sus posibilidades, pues escribir en el chat si es que les fue útil y cómo se van con esta sesión de hoy. A ver, no se vayan por ahorita, les voy a compartir la liga de la CCA. Ya las compartí, es esta que les acabo de mandar, www.sec, subvención, EJ4 Climate, es la página general, ustedes tienen que ahí, creo que es darle para abajo y ahí viene aplicar y ahí les va a venir todo. Ahí viene también lo de los ejemplos de proyectos, maestra. ¿Mande? Ahí también viene lo de los ejemplos de proyectos, maestra. Sí, 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 sí. Sí, bueno, si quieren así rápido, no sé si aún tenemos tiempo, pero, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Justo esta es la página. Entonces viene en qué consiste el programa y justamente aquí te dice fechas límite, presentación de propuestas. Ah, miren, es el 14 de noviembre, tenemos un mes todavía. Aquí nos da como hasta cuándo se van a evaluar, el proceso de selección, el anuncio de proyectos seleccionados y si es que son seleccionados, el arranque de proyectos es en abril. Aquí ya como tal, esta es la temática de este año. Entonces, creo que pues sí está bien. Y aquí ustedes le van a dar en aplicar. Y aquí en aplicar, dejar que, bueno, que cargue la página, ¿verdad? Bueno, no carga. Bueno, pero ahí en aplicar les va a dar más a detalle la información sobre esta convocatoria. Y para ver los ejemplos de proyectos, está aquí en lista de proyectos. Le dan en lista de proyectos y aquí están los que son de México. Le pican en México y ya van a ver los ejemplos. Pero les recomiendo que también vean los otros ejemplos de las ligas que les compartí. Le pediría por ahí a mis compañeras que están organizando que les puedan compartir la presentación que se les compartió el día de hoy para que ustedes tengan el acceso a esta información. Y bueno, ya ahora sí dejaré de compartir mi pantalla. Tenemos por ahí la manita alzada de Asenet. Adelante. Sí, maestra, buenas noches. Mi pregunta es si esta cuestión, algunos temas que hemos visto, se pudieran en esas convocatorias checarlo de la implementación de una captación de agua en una secundaria técnica. Sí, de hecho usted lo va a ver ahí en los ejemplos en las que es una medida de adaptación, el sistema de captación de agua de lluvia. Solo que tienen que ver a detalle pues cuáles son los requerimientos, porque quizá no va tan enfocado a comunidades escolares, pero sí a comunidades locales. Quizá ustedes se tengan que aliar con alguna asociación civil o, pero sí, y pues para.
Muy bien. ¿Alguien más tuviera alguna duda, comentario o pregunta? Bueno, si no hay ningún otro comentario, pues iré cerrando la sesión. Muchas gracias, Ali, por tu presentación, por el tiempo de compartir con todos y todas, y pues a todos y todas que asistieron a esta sesión, también muchas gracias por su tiempo, y pues nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Que tengan bonita noche. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias.